saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes, para todos esos habitantes de San Vicente de Chucurí, Santander, territorio de paz y prosperidad. Como siempre, darle gracias a Dios por la vida y por la salud. Qué importante nosotros valorar nuestra salud desde lo más profundo de nuestro corazón. Es el tesoro más valioso que uno como ser humano en esta tierra tiene, la salud. Por eso le damos gracias a Dios e invitamos a que todos cuidemos y protejamos nuestra salud. Hoy tenemos aquí a Nasli Yamel Blanco. Mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor, y hola a todas las familias chucureñas que se unen a este programa de Quiero Ser un Pibal. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Qué rico encontrarnos nuevamente, llenos de alegría, de amor y de mucha esperanza, que estamos terminando ya este año. Empezó el mes de noviembre y tenemos, como veníamos hablando en el mes de octubre, llenarnos de mucho optimismo para finalizar este 2020, pues llenos de mucha alegría, amor y paz. Bueno, y pues desde luego dándole gracias a Dios también por esta oportunidad de poder realizar este programa. Quiero Ser un Pibal. Recordemos que ese programa tiene como objetivo que todos los habitantes de San Vicente de Chucurí nos fortalezcamos en principios y valores, que este municipio sea el primero a nivel nacional en ese fortalecimiento de principios y valores. Este programa tiene una frase institucional, pero en este momento no la recuerdo. ¿Me puedes ayudar? Bueno, antes de mirar hacia afuera, debemos mirar hacia adentro y reflexionar. Esa frase es una frase sabia, es una frase inspirada en las Sagradas Escrituras. No mires la paja del ojo ajeno antes de mirar la viga que llevas en tu ojo. Entonces, antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Esta frase tiene mucha relación con el tema del mes de noviembre. Mucha relación con el mes de noviembre, porque nos equivocamos y precisamente ese es el objetivo de este programa, corregir aquellos aspectos que nosotros en los que estamos débiles y que debemos fortalecer. Vamos a hablar en este mes de de una virtud importantísima. Claro que sí, vamos a hablar de la virtud de la prudencia. Hemos escuchado por todos lados, seamos prudentes, hay que tener prudencia cuando actuamos, cuando hablamos. Pues eso vamos a hablar este mes de noviembre. ¿De qué se trata la prudencia? Viene diciembre y en la novena de aguinaldos hay un gozo allá que nos dice: ven divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Eso quiere decir que la prudencia es el camino a la sabiduría, y la sabiduría es la presencia de Dios en cada uno de nosotros, así de sencillo. ¿Tú me puedes decir algo? ¿En algún momento de tu vida has sido imprudente? Yo creo que todos hemos sido imprudentes, no una, sino muchísimas veces. Y tal vez lo seguiremos haciendo, pero de eso se trata precisamente, y de eso se trata también en este programa. Que conozcamos, que reflexionemos, que nos autoevaluemos y que mejoremos también. Y qué bueno es nosotros reconocer, así como tú lo haces, reconocer que hemos sido imprudentes. Fuera de cámaras, antes de iniciar la grabación, nos decía uno de nuestros camarógrafos, que nos reservamos el nombre, que toda la vida ha sido imprudente, y lo felicitábamos porque qué bueno que reconozca que ha sido imprudente, pero no solamente quedarnos en reconocer, sino en mirar cómo podemos mejorar, cómo podemos fortalecer esta virtud de la prudencia. Entonces, vamos hoy a hablar de la prudencia en este mes de noviembre, que es increíble. Es increíble, la prudencia es esencial, así como el alimento es esencial para el cuerpo, la prudencia es esencial para nuestras vidas. Entonces, lo primero que queremos compartir es que la prudencia es una virtud, y para poder entender esa definición de la prudencia es bueno conocer primero qué es una virtud. ¿Qué es una virtud? Contémosle a nuestros televidentes qué es una virtud. Bueno, tenemos aquí una definición sobre qué es una virtud. Nos dice que es un hábito para hacer el bien, para atender el derecho, o sea, para actuar correctamente siempre, buscar la justicia y defender la verdad. Habíamos hablado este año por allá en uno de los programas que un hábito era algo bueno que repetíamos constantemente, que era lo contrario a un vicio. Un vicio nos lleva a algo malo, a deteriorar nuestra salud, a deteriorar la vida, a dañar algo. Un vicio como el alcoholismo, la drogadicción. Aquí estamos hablando que la virtud es un hábito, o sea, algo bueno que repetimos constantemente en nuestras vidas. Bueno, nosotros
nos gusta ser reiterativos con nuestras definiciones, porque la idea ¿cuál es? Que las escuchemos, las interioricemos y las pongamos en práctica. Entonces, lo primero es tener presente qué es un hábito. Como tú lo decías, un hábito es la repetición de actos buenos, repetición de actos buenos que se vuelven costumbre o que se deben volver costumbre en el actual del ser humano. Podemos dar algunos ejemplos que vivimos a diario. Un hábito es el saludar, ¿sí? Es la repetición. Nosotros repetimos cada vez que nos encontramos con alguien el saludo. Entonces ese es un hábito, es repetir una acción buena en el ser humano. Mira que se dice que para que podamos adoptar un hábito, nos hablan de que tenemos que repetir esa acción mínimo durante 21 días seguidos para que se vuelva un hábito en nosotros. Por ejemplo, la persona que no tiene el hábito de tender la cama cada mañana que se levanta. Bueno, entonces dice, no, pues yo quiero tener ese buen hábito de tender la cama, entonces durante 21 días lo va a hacer seguidito. Si lo logra hacer durante 21 días, se le va a volver un hábito, o sea que va a permanecer en su vida. Entonces es algo bueno que repetimos diariamente. Otro ejemplo de hábito es dar gracias. Cuando nosotros damos gracias, entonces es repetir esa acción buena, porque es importantísima la gratitud. Y otro ejemplo es, por ejemplo, valga la redundancia, pedir el favor. Cuando nosotros nos acostumbramos a pedir el favor, ese es un hábito. Recordemos entonces la definición de hábito, es la repetición de actos buenos que se vuelven costumbre o que se deben volver costumbre en el actual del ser humano. Por eso, ¿y por qué hablamos de hábito? Porque cuando nosotros definimos la virtud de la prudencia, decimos que es, cuando definimos qué es una virtud, decimos que es un hábito para hacer el bien, para atender el derecho, buscar la justicia y defender la verdad. Mire qué importante y qué gruesa esta definición. Una virtud es un hábito para hacer el bien. Partamos de ahí, siempre pensando en hacer el bien. Entonces, si estamos diciendo que la prudencia es un hábito, quiere decir que la persona prudente pues no es prudente una sola vez en su vida. Para ser prudente lo tenemos que realizar una y otra vez en nuestras diferentes actuaciones, al hablar, al tratar a las demás personas. Entonces, el prudente lo repite constantemente. Es prudente porque siempre lo hace bien. Otra definición de virtud dice que la virtud es una disposición habitual firme a hacer el bien. Volvemos a lo mismo, siempre pensando en hacer el bien. No solo hacer actos buenos, sino a dar lo mejor de sí mismo y llegar a ser semejantes a Dios. Esa es la definición de virtud. No solamente hacer el bien, sino siempre a dar lo mejor. Ejemplo, ¿qué tal que venga aquí un camarógrafo a grabar el programa y solamente piensa en grabarlo? No. Piensan no solo en grabar, sino hacerlo de la mejor manera, así como nuestro editor. No piensa solo en editar, sino hacerlo de la mejor manera, darlo todo. Y mire qué elemental, parecernos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Entonces siempre buscar la perfección. Eso es una virtud. Entonces existen dos clases de virtudes. Tenemos dos tipos de virtudes. Tenemos las virtudes dentro del catolicismo, estamos hablando de las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Las virtudes teologales, que vamos a empezar con estas, tenemos la fe, la esperanza y la caridad, que las repetimos constantemente y realmente tienen que ser, mejor dicho, el eje de nuestra vida. Tener una fe firme, sólida en Dios, nuestro Creador, Dios Todopoderoso. La esperanza, tener la tranquilidad que vamos a encontrarnos con nuestro Creador, esa es la definición de esperanza. Y la caridad, siempre pues tener en nuestro corazón el don del servicio con amor y humildad. Y la segunda clasificación de virtudes, encontramos las virtudes cardinales, o con ese concepto, virtudes cardinales. ¿Cuáles son? Son 4. Pues ahí tenemos precisamente la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Fijémonos muy bien en ese nombre de cardinales. Cardinales nos lleva como a transportarnos, como a ubicarnos geográficamente, ¿sí? Precisamente por eso se llaman cardinales, porque estas 4 virtudes guían u orientan nuestra vida, y así debe ser siempre. Importantísimo esa definición, importantísimo. Recordemos, para quienes estuvimos en la escuela y en el colegio, los puntos cardinales. ¿Sí recuerdan los puntos cardinales? Dice que son los 4 sentidos
o direcciones que permiten a una persona orientarse en el espacio. Es decir, si no tenemos presentes los puntos cardinales, no sabemos dónde estamos. Estamos desubicados. Totalmente, estamos desubicados. Pero si tenemos presentes los puntos cardinales, que son 4, que son el norte, el sur, el este y el oeste, pues sabemos dónde estamos ubicados. Por eso lo que tú decías de la definición de las virtudes cardinales, es decir, las virtudes cardinales que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, quiere decir que estas virtudes cardinales, llamadas también virtudes morales, son aquellas virtudes, ojo, esenciales para las relaciones humanas y el orden social. Entonces nos están diciendo que estas virtudes nos van a permitir tener unas buenas relaciones con las demás personas, ser capaces de vivir en sociedad de manera armónica. Como lo decíamos, si nosotros no conocemos los puntos cardinales y no sabemos ubicarlos, pues no sabemos, estamos desubicados, no sabemos en dónde nos encontramos. Cuando llegamos y entendemos, conocemos que las virtudes cardinales, también llamadas morales, son aquellas esenciales. ¿Qué es algo esencial? Pues que sin eso no podemos vivir, ¿sí? Son aquellas virtudes esenciales para las relaciones humanas. Oiga, para las relaciones humanas, ¿qué quiere decir? Que si yo no tengo en cuenta esas virtudes cardinales, no me puedo relacionar con otras personas. Así de sencillo. Por eso las discordias, por eso las enemistades, porque no tenemos en cuenta esas virtudes cardinales para saber dónde estamos en el tema de las relaciones humanas y el orden social. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros no conocemos y ponemos en práctica las virtudes cardinales, no hay un orden social. Todo es un desorden. Entonces, qué importante que seamos conscientes de la existencia de estas virtudes que nos permiten vivir bien en nuestra sociedad. Muchas veces donde vemos desorden, donde vemos anarquía, donde vemos violencia, donde vemos que no hay respeto por los demás, es porque están faltando precisamente estas virtudes. Y dentro de estas virtudes pues está la prudencia, esa virtud tan importante de la que vamos a hablar en el día de hoy y durante todo el mes de noviembre. Bueno, entonces recapitulemos para ir a conocer las definiciones, unas definiciones sobre esta virtud de la prudencia. Entonces, lo primero es saber qué es una virtud. Decimos entonces que es un hábito, y cuando decimos que es un hábito, ¿qué quiere decir? Que es una acción repetitiva. Entonces, cuando hablemos de virtud, es una acción repetitiva siempre buscando lo bueno, siempre buscando respetar el derecho, buscar la justicia, siempre que todo sea justo y que siempre defendamos nosotros la verdad. Por eso, y que tenemos 4 virtudes cardinales, que entre esas tenemos la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y que también estábamos hablando que están las virtudes teologales, que teníamos la fe, la esperanza y caridad. Esas las mencionamos allá en el mes que hablamos del Santo Rosario. Decíamos que el Rosario traía 4 pepitas antes de empezar las 5 decenas, y que eran unas oraciones que hacíamos antes del Rosario, donde le pedíamos a Dios que nos fortaleciera precisamente en estas virtudes teologales, en la fe, la esperanza y la caridad. ¡Qué bueno! Y entonces, decimos que las virtudes cardinales las entendemos cuando entendemos que existen los puntos cardinales para saber dónde estamos ubicados espacialmente. Es en el norte, en el sur, este o en el oeste, y que las virtudes cardinales son esenciales para las relaciones humanas y el orden social. Hoy, pues en este mes de noviembre, vamos a hablar de la principal virtud cardinal, que es la prudencia. Vamos a ir a unos mensajes importantes y ya venimos para conocer esas definiciones, interiorizarlas y ponerlas en práctica. Salir a pagar los servicios con tu mejor amiga, volver por fin al trabajo, un sábado con tus vecinos, celebrarle los 50 a tu papá. Una ligereza en cualquiera de estas circunstancias y tus seres queridos podrían sufrir las consecuencias. No te relajes, el coronavirus sigue siendo una amenaza real. En esta nueva fase, no bajemos la guardia. Entre todos podemos cerrarle el paso al coronavirus. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Quiero Ser un Pibal. En este mes de noviembre estamos hablando de la virtud de la prudencia. Estamos iniciando el mes de noviembre. Fue una semana, esta primera semana, una semana de despedidas. Sí, señor, de despedidas, pero también de mucha satisfacción por la satisfacción del deber cumplido. En San Vicente de Chucurí hemos sido muy beneficiados, hemos recibido una bendición especial de Dios, y es haber podido tener durante 5 años en esta parroquia de San Vicente de Chucurí, en esta tierra de San Vicente de Chucurí, al padre Jairo Alberto Medina Piedradita, quien se nos fue. Se nos fue para Barrancabermeja, pero qué alegría, padre Jairo, haberlo tenido durante estos 5 años. Fue un excelente pastor de nuestra parroquia. Le damos muchas gracias por ese acompañamiento, por todas esas homilías que nos regaló durante estos 5 años. Realmente pues nos sentimos muy bien acompañados. Es una pérdida grande, pero sabemos que vienen nuevos retos, nuevos metas allá en su nuevo proyecto, y sabemos que lo va a hacer allá espectacular como lo hizo aquí en San Vicente. Hoy estamos hablando de la prudencia, pero vamos a hablar de una imprudencia. Y es que cuando nosotros asistimos a la Eucaristía de despedida, que precisamente la ofició el padre Jairo, al final nos dio la posibilidad de despedirnos y de darnos un abrazo, un medio abrazo, porque con el tema de la pandemia, y tenemos que decir que nos hizo llorar, que nos dio sentimiento, porque como tú lo dices, fue un excelente pastor que dirigió los destinos de San Vicente de Chucurí allí desde la parroquia. Entonces reiteramos nuestra gratitud, le pedimos a Dios que lo bendiga en su nueva tarea, en sus nuevas actividades. Va a ser el director del seminario menor allí en Barrancabermeja, igual va a dirigir una parroquia, y con seguridad esas personas, esa comunidad donde llega el padre Jairo, van a tener un excelente guía espiritual, un excelente sacerdote. Entonces muchas bendiciones para el padre Jairo. Igualmente se van las hermanitas de la caridad, de la presentación, que han estado durante mucho tiempo aquí en San Vicente de Chucurí. Aprovechamos para, en nombre o en cabeza de la hermanita Belén, darles el agradecimiento, pedirle igualmente a Dios que las bendiga en esta nueva etapa de su vida, y en nombre de todos los chucureños agradecerles toda esa labor tan importante que hicieron aquí en San Vicente de Chucurí, en las diferentes entidades, porque estuvieron desde el IPRO, en los colegios, en la parroquia, en diferentes sitios. Entonces, muchas gracias también a las hermanitas de la presentación, que dieron ese aporte maravilloso a este municipio. Seguimos en oración también, como lo decía el padre, para que una nueva congregación de hermanas llegue aquí a San Vicente, porque necesitamos fortalecernos cada día más en la espiritualidad, y ellas son un soporte muy grande, un apoyo gigante para nuestra parroquia. Bueno, y un tema, vamos a definir la prudencia, porque estamos trabajando en este mes de noviembre sobre la virtud de la prudencia, recordemos que es algo habitual, la virtud es algo habitual, es decir, repetitivo, para hacer siempre el bien, para buscar la justicia, para buscar la rectitud, para buscar siempre defender el derecho. Pero antes de ir a conocer la definición o las definiciones de esta importante virtud, recordemos que está dentro de las virtudes cardinales, y las virtudes cardinales son aquellas que son esenciales para el orden social, para que haya buenas relaciones interpersonales. Si yo quisiera que tú le contaras a nuestros televidentes qué está pasando en Cacao Moda. Bueno, vamos a aprovechar entonces este espacio, ya que nos estamos aquí en este set con este fondo, pues para recordarle a todos los chucureños que estamos en promociones en Cacao Moda, que no se las pueden perder, que los estamos aquí esperando. De igual manera, pues les damos las gracias porque muchos nos han apoyado, incluso muchos allá televidentes de Quiero Ser un Pibal han venido aquí a Cacao Moda, han comprado, han quedado muy felices con lo que se han llevado para sus casas. Aprovecho también para agradecer de verdad que sí a muchos televidentes silenciosos allá en sus casas, y que vienen, lo que tú decías, aquí al almacén y nos dicen: no me pierdo un programa. Eso es muy satisfactorio, eso le da a uno ánimo, entusiasmo para seguir trabajando en este programa Quiero Ser un Pibal. Entonces muchas gracias a todos esos televidentes
Y una recomendación muy especial, invitemos a nuestra familia a ver el programa. Abuela, invite a sus nietos, invite a sus hijos, a sus nueras, a sus yernos, invítelos y veamos el programa en familia, y de esa manera nosotros cada día empezamos a aportar o a fortalecernos un poquitico y vamos a aportar un granito de arena en este fortalecimiento de principios y valores. Entonces, muchas gracias a todos los televidentes y muchas gracias a todos los chucureños por apoyarnos. Recordemos que lo que quisimos hacer este año en Cacao Moda fue anticipar esa feria del 70 para que no haya aglomeración de personas, para que todos tengan la oportunidad de venir y comprar sus productos. Qué bueno contarles que este fin de semana anterior vinieron muchos turistas, muchos amigos, familiares de ustedes y compraron los productos de Cacao Moda, porque esto es para todos. Entonces, lo que estamos haciendo es anticiparnos para que todos tengamos la posibilidad, la oportunidad de comprar, cuidándonos, conservando las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el tapabocas, el alcohol glicerinado, el lavado de manos, para que todos sigamos y podamos disfrutar este diciembre que ya está muy próximo en familia. Entonces siempre nos han dicho que no dejemos para última hora las compras de fin de año, pues este año todavía más tenemos que hacerlo, tenemos que empezar desde noviembre a hacer esas compras de fin de año precisamente para evitar los tumultos, las aglomeraciones a final de año y por supuesto pues cuidarnos de ese COVID-19 que todavía sigue, la pandemia sigue y nos necesitamos cuidar. Esta virtud que vamos a hablar precisamente la abordamos por eso, porque en este momento de nuestras vidas lo que más se nos pide es esta virtud, la virtud de la prudencia. ¿Por qué nos contagiamos? Por imprudentes. Por falta de poner en práctica la prudencia. Y es que la primera definición que tenemos aquí sobre prudencia dice: la prudencia es la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar responsablemente. Ojo, la prudencia es la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar responsablemente. Entonces, si nosotros no medimos las consecuencias de no cuidarnos, de irnos a donde posiblemente nos vayamos a contagiar, entonces pues ahí es donde tenemos que ser inteligentes y poner en práctica la prudencia. Esa es la invitación. Ahí tenemos el ejemplo como más real y más actual sobre la prudencia. Estamos hablando que nos están diciendo, sean prudentes. Se reactivó la economía, volvimos nuevamente todos al trabajo, todo pues aparentemente está normal, pero dentro de esa normalidad necesitamos como tal implementar la prudencia, cumplir con esas normas de bioseguridad, utilizar el tapabocas, lavarnos las manos, distanciamiento físico. De esa manera estamos siendo prudentes. ¿Qué es lo que estamos diciendo de la definición? Que prudencia es pensar cuáles son las consecuencias de mis actos, o sea, no actuar por actuar sin pensar, sino que pensar cuáles son las consecuencias. Si yo no me cuido, si yo no utilizo el tapabocas, si yo realizo reuniones sociales sin ningún cuidado, pues cuáles son las consecuencias, consecuencias negativas para la salud de nosotros y de las personas que nos rodean, principalmente las personas mayores o las personas que tienen enfermedades crónicas. La prudencia implica actuar de manera justa y con cautela, respetando la vida y la libertad de los demás. ¡Qué definición tan profunda! La prudencia implica actuar de manera justa y con cautela, respetando la vida y la libertad de los demás. Recordemos que muchos accidentes de tránsito ocurren, ¿por qué? Por la imprudencia de muchos conductores que muchas veces ingieren bebidas alcohólicas antes de manejar, lo cual disminuye su capacidad para manejar adecuadamente, causando accidentes. Entonces estamos hablando que la prudencia no solamente cuida nuestra salud, nuestro bienestar, sino que la prudencia también nos permite cuidar de los demás. Cuando somos imprudentes ponemos en riesgo nuestra vida y la vida de los que nos rodean. No solamente cuando se ingieren bebidas alcohólicas, nosotros observamos personas lúcidas, sin haber ingerido ningún tipo de sustancia, que actúan con imprudencia, es decir, sin cautela.
sin respetar la vida y la libertad de los demás. Ojo, eso es la prudencia, respetar a los demás, poner en práctica el respeto. Otra definición muy importante de prudencia es que está siempre orientada a la acción. ¿Qué quiere decir orientada a la acción? Pues cuando nosotros actuemos, que siempre lo hagamos con cautela, precisamente lo que decíamos anteriormente, respetando a los demás, cuidando a los demás, cuidándonos nosotros siempre. Eso es la prudencia, de no ofender a los demás, de entender que todos somos importantes, todos somos los seres humanos, somos iguales y todos somos importantes. No hay uno más importante que el otro como ser humano. Y que todo lo que hacemos, decimos o hacemos tiene consecuencias para nosotros y para los demás. Si yo lanzo, por ejemplo, un comentario en las redes sociales, allá pienso de pronto en ese momento, no pienso definitivamente, cuando hacemos un mal comentario no pensamos en las consecuencias que puede traer, en ofensa para otra persona, en que otra persona se sienta mal, que inicie ahí una rivalidad, una enemistad, que se fomente el rencor y el odio en nuestro municipio. Entonces eso nos llama a la prudencia, a hacer así como tener esa cautela, a analizar, si yo hago esto, ¿qué va a suceder? Y pues, ¿qué es lo que buscamos todos? Que lo que vaya a suceder sea algo bueno. Miremos esta definición tan importante y precisamente en este tiempo de pandemia. Una persona que actúa de manera imprudente es posible que ponga en riesgo su vida y la de los demás. Precisamente lo mencionábamos hace unos minutos con el tema de la persona que es imprudente a la hora de manejar. Pone en riesgo su vida y la vida de los que lo rodean. La imprudencia de la persona que no se coloca el tapabocas cuando sale a la calle pone en riesgo su vida y pone en riesgo la vida de los demás, imprudentes. La persona que lanza un juicio, una agresión en una red social, pone en riesgo su vida y la de los demás. No se cuida y no cuida a los demás. Por eso, muy importante tener muy clara la definición de prudencia. Recordemos que la prudencia es una virtud. ¿Y qué es una virtud? Es un hábito. ¿Y qué es un hábito? Algo repetitivo siempre para hacer el bien. Es decir, cuando nosotros queremos ser prudentes, lo que queremos es siempre buscar hacer el bien. Eso es la prudencia. Actuar con responsabilidad. Pensar antes de actuar, porque en eso consiste muchas veces la prudencia o la imprudencia, que hablamos sin pensar. Por eso yo quiero aprender a ser prudente, dirán algunos televidentes, pues piense antes de actuar. Recordemos que Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. ¿Para qué? Para escuchar más y hablar menos. Entonces, en eso consiste la prudencia, porque lo bonito es que entendamos y pongamos en práctica. Pues madre, yo he sido imprudente. Claro, uno a veces es imprudente cuando de pronto le dice, uy, qué pantalón tan feo. Eso es ser un imprudente. ¿Por qué? Porque con esa palabra está ofendiendo a esa persona, le está generando un perjuicio. Lo está haciendo sentir mal. Entonces vamos a ser imprudentes, a ser prudentes y a pensar en los demás, en tomarnos el tiempo. Lentos, rápidos para escuchar y lentos para hablar. Entonces, despacito, tomemos la vida con calma, tomemos la vida así con mucha serenidad para actuar correctamente. Bueno, entonces, ya nos tenemos que ir, pero como lo decimos en este programa, lo que nos interesa es que nos quede algo allá en el disco duro, que podamos poner en práctica y que podamos mejorar alguito o fortalecer nuestros principios y valores. Entonces, recordemos que la prudencia es una virtud. Exactamente, y que la virtud es un hábito para hacer siempre el bien, para buscar siempre actuar en derecho, para buscar siempre la justicia y para defender la verdad. Y el hábito es algo repetitivo. Entonces, poníamos el ejemplo del saludar, del dar gracias, del pedir, del ofrecer disculpas. Entonces, importante para que lo tengamos en práctica. Entonces, si usted quiere ser sabio, hay que buscar la prudencia. La prudencia hace verdaderos sabios. Entonces, todos a poner esta virtud magnífica, maravillosa, en práctica todos los días. La prudencia, entonces, una de las 4 virtudes cardinales, la más importante. Vamos a ver
En el próximo programa, las características de la prudencia. Nos vemos dentro de 8 días. Recordemos ser prudentes con este tema de la pandemia. Recordemos ser prudentes con el tema del alcohol, con todo tipo de sustancia que vaya en contra de la convivencia social. Bendiciones para todas las familias. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios los bendiga.